Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Beramérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin. Vamos ahora a lo que es nuestro segmento semanal con Luis Augusto Colmenares, pero él tiene como invitado hoy a Braulio Jatar. Braulio Jatar para nosotros los venezolanos, donde quiera que estemos, es una figura estelar e importante en cuanto a la política se refiere, por un lado a las comunicaciones también, porque ha tenido medios virtuales de bastante relevancia y de muchos seguidores, como ese Reporte Confidencial en su momento. Y bueno, dedicado también al ramo de la educación en algunas áreas en la isla de Margarita. Bueno, qué no decir de Braulio, pues un hombre tan activo toda su vida y con un background que no se diga, ¿no? Pero los dos están formando parte del movimiento ciudadano venezolano en el mundo, Luis Augusto en México y Braulio en Chile. Y yo tengo interés en conversar con ellos dos hoy, porque el tema de las primarias es un aspecto fundamental en el que se están ocupando todos los que están en la diáspora, particularmente, que quieren expresarse, que quieren formar parte del cambio del sistema y que de alguna manera en el día de hoy todavía hay unas indefiniciones que no las tenemos claras. ¿Cómo se está viendo en Chile en particular el problema? Porque con Augusto converso casi toda la semana. Ya vamos a ir con él de nuevo, que hay unos temas que quiero tocar también. Pero Braulio, te has incorporado a este movimiento. Cuéntanos un poco cómo está la expectativa allí, cómo está el ritmo de crecimiento, qué se espera. ¿Crees que habrá posibilidad en Chile, con todo y que tiene un sistema de gobierno también un tanto calificado de izquierda, pero que el presidente actual se desliga un poco a veces de lo que es el radicalismo? O sea, ¿será posible que en Chile sí podamos votar los que están afuera? Bueno, muchísimas gracias a ti, José Antonio, por la invitación y lógicamente a Luis Augusto, que compartimos en el movimiento ciudadano venezolano en el mundo. Fíjate, eh, ayer el presidente de Chile, Gabriel Boric, eh, hizo un distanciamiento muy importante, ¿no? Ahí yo escribí un tuit que le dio RT la cuenta del movimiento, ¿no? Porque yo creo que es muy importante el que ayudemos a los que nos quieren ayudar. Eh, yo siempre he pensado que hay que, y eso puede ser parte de mi educación como abogado, darle el beneficio de la duda a la gente. A mí no me gusta la sentencia previa, el juicio sin derecho a la defensa, sin oír a las partes. O sea, eso es parte de lo que yo he combatido toda mi vida. Entonces, a mí cuando dicen, este presidente es de izquierda, y entonces con eso pretendemos anular a partir de ese momento cualquier tipo de participación o interacción con él, me parece que es un error nuestro porque sin, como te dije, cumplir con esos principios básicos de buen derecho, del debido proceso, de ir a la otra parte, de tener siempre, ahora te hablo como comunicador social, la otra versión, que es obligación en el equilibrio periodístico, me parece que nos cerramos puertas anticipadamente. Y yo he querido dar ese beneficio de la duda a todos. Te puedo decir a uno que se me va acabando la duda y no me va quedando ni el beneficio, como es el caso de Lula. En el caso de Petro, donde ya estamos casi un 50-50, pero en el caso de Boric, que lo he seguido más directamente, la verdad es que tiene una posición consistente en distanciarse sobre todo de la violación de los derechos humanos del régimen de Maduro, como lo ha hecho muy firmemente con lo que él llama la dictadura de la pareja Ortega en Nicaragua. Hay que entender que Boric es un muchacho, para nosotros casi todo el mundo es muchacho, sobre todo, por lo menos en mi caso, que ya tengo 65 años, ya es más fácil ver para abajo que ver para arriba, este, que mm, estaba en las aulas universitarias hace nada, entró en esta dinámica de cuasi revolución civil en Chile y terminó siendo electo presidente. Es como si, yo lo he dicho varias veces, como si hubieran elegido presidente a Freddy Guevara. Entonces, eh, con todo el respeto a Freddy, bueno, ¿qué tanta experiencia política podía tener para estar en Miraflores? Y eso es una realidad. Y a pesar de eso, hay que ser consistente en decir que el presidente Boric se ha portado como yo te diría, adulto mayor,
en política, en el caso específico de Venezuela, porque como decía ayer, fíjense que el evento de ayer no fue transmitido en vivo. Maduro luego sacó una transmisión de lo que a él le convenía. El presidente de Uruguay hizo un Instagram Live para salir a nivel público, porque la decisión que se había tomado es que se hablara allí de manera personal sin intervención de los medios. Y Boric, que luego su Ministerio de Comunicación sacó dentro lo que dijo afuera, hizo roncha. ¿Perdón? Hizo roncha. Sí, hizo un alarde de valentía política al decirle de frente a Maduro lo que le dijo primero en persona y luego ante la opinión pública por si aquello no podía reproducirse cumpliendo con lo acordado. Entonces, yo diría que una de las conclusiones que tenemos que sacar es esta, es aprovechar la mano que se nos tiende, y esa mano que se nos tiende, y con esto voy llegando a la pregunta concreta tuya. Bueno, el próximo paso es pedirle a estos presidentes que nos ayuden a celebrar unas primarias limpias, transparentes, que permitan la elección del candidato opositor, que sea protegido luego por esos gobiernos internacionales, porque vamos a tener un candidato opositor que podemos calcular que luego van a querer inhabilitar. Entonces yo diría que uno de los pasos que tenemos que seguir es avanzar hacia pedirle a presidentes como Boric, que él lo dijo muy bien, dijo, mire, yo como soy presidente de la izquierda me veo obligado a decir esto. Y fíjense cómo él empieza. Sí. Mire, como soy de izquierda, no quiero que me vinculen a esto. Yo soy de otra izquierda. Bueno, nosotros inmediatamente Guarequena, que fue con quien mantengo permanente contacto, hablé con ella hoy, que fue, como ustedes todos saben, embajadora del gobierno interino aquí, hizo una labor extraordinaria, se pronunció a favor de Boric, cosa que no es fácil, no es mi caso, pero sí el de ella, e inmediatamente yo seguí la línea que ella estableció y también agradecí al presidente Boric. Y lo próximo es pedirle ahora que nos ayuden a montar unas primarias que satisfagan las aspiraciones de toda la oposición. Qué bueno que lo dice, porque yo he estado abogando porque los gobiernos del hemisferio, en el momento que hay elecciones cruciales como la hemos de tener en Venezuela en cualquier momento después que se escoja un candidato, los otros gobiernos y los políticos, los otros gobiernos y los presidentes inclusive deberían replegarse en cuanto a la opinión pública se refiere, de estar fijando posiciones a favor de uno u otro. Eso no lo tenemos hoy día. Aquí vemos en América Latina que en cualquier país se activa un movimiento electoral y todos los demás empiezan a opinar porque son de su misma corriente. Yo creo que independientemente de la corriente que sean los gobernantes y los candidatos, deberían guardar distancia para que cada país por sí mismo alcance la verdadera democracia que anda buscando. Porque esas intromisiones son las que intoxican los procesos, ideológicamente hablando. Totalmente de acuerdo. Sí. Ahora, Totalmente de acuerdo. yo no sé si me gusta estar tanto de un recurso que supuestamente se introdujo ayer en la Corte, en el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, para anular la primaria. Por un individuo que nadie lo conoce todavía, pero que dicen que estuvo ligado al chavismo. O sea, ¿tú sientes que esto puede perturbar lo que hasta ahora se ha avanzado, Luis Augusto? No hay nada nuevo bajo el sol. Lo que está sucediendo es esperable, era totalmente esperable, ya lo han hecho antes, que se buscan eh, a cualquier persona e introducen estos recursos. Yo no, Braulio sabe más que yo qué significa eso. Entiendo que debe ser una especie de amparo donde de alguna manera el tribunal rápidamente toma una decisión que paraliza cualquier proceso, en teoría, que se esté realizando en el país. Aunque yo no soy abogado, yo como ciudadano, la primera reacción que uno tiene es decir, bueno, las primarias es un acto nuestro, las primarias es un acto privado prácticamente, donde como ciudadanos tenemos que empezar a aplicar lo que hay que aplicar, que es la desobediencia civil, el 350, el 333, o sea, tenemos que seguir para adelante, no nos vamos a parar porque una persona haya salido a emitir ese tipo, perdón, a solicitar eso. Por supuesto, en Venezuela eso no es fácil. Al final es una dictadura, tiene sus recursos por los cuales puede imponer esas decisiones. Es decir, la táctica tradicional es, se cobija en un manto de legalidad a través del Tribunal Supremo de Justicia,
hay una decisión y con ese manto de legalidad que hace que el 50% del mundo entienda y el otro 50% cree que no lo entiende y cree que es así, que debe hacerse, y después viene la fuerza. Pues viene la manera de imponerlo. ¿Cuál es la manera de imponerlo? Bueno, perseguir. Por ejemplo, presidente Casal de la Comisión Nacional de Primaria, usted no obedece, lo pongo preso. Entonces hay una mitad y mitad de una supuesta legalidad y bueno, me imagino que eso es lo que están teniendo. Entonces, efectivamente, las primarias están en riesgo. Aquí hay dos elementos, o un elemento importante, y que a veces hemos fallado en eso, no sé si Braulio y tú estás de acuerdo, que es cuál es nuestro plan B, cuál es nuestro plan C, porque cuando tú trabajas estratégicamente tú debes tener previsto este escenario y ante este escenario debes tener previsto una respuesta. A mí se me ocurre, por ejemplo, que bueno, nuestra posición en el exterior es extremadamente ventajosa, entre comillas. Aquí es más difícil que el régimen nos alcance. Por lo tanto, podrían haber muchas opciones donde nosotros deberíamos actuar desde el rol que tenemos de comunicar a los gobiernos, allá en Chile y otros en cada país, lo que está pasando, porque es otro golpe más que el régimen le está dando a un proceso totalmente democrático. Lo positivo de todo esto, para terminar, José, es que a la contraparte le está doliendo las primarias, porque si no, no hubieran hecho nada. ¿Tú te acuerdas que cuando ellos prevén que lo que se está haciendo no tiene ningún efecto, no va a tener ningún resultado, ellos se quedan tranquilos? Eso es lo positivo. Sí, no, tiene que haber alguna espinita que les está molestando. Yo no tengo duda para tomar esta decisión y entre gallos y medianoche siempre, ¿no? Y por vía del amparo que se tiene que responder en creo que 72 horas, ¿no es así, Braulio? La vía del amparo obliga a que la decisión y la respuesta judicial sea inmediata para poder ellos entonces cabalgar sobre lo otro que seguramente tienen montado ya, ¿no? Yo no sé cómo lo está viendo desde el punto de vista político. No, yo coincido con Luis Augusto, ¿no? Obviamente, esta estrategia, voy a usar dos palabras que seguro le encantarían a Piñerúa, de cagatintas o leguleyos, son dos palabras que le encantarían a Piñerúa oír donde quiera que se encuentre. Es la forma, pues acuérdate que ellos interrumpieron la elección de 3 diputados de Amazonas con una denuncia penal en un tribunal de nivel inferior en el estado de Aragua. Sí. Han interrumpido procesos electorales a través de, como decía Luis Augusto, de desacato a amparo. Hicieron huir a Smolaski y a muchos otros, pues, alcaldes, a muchachos, con la idea de que por desacato de una orden del Tribunal Supremo, específicamente creo que era, no sé si la sala plena o la sala constitucional, los iba a llevar a la cárcel y por eso salieron. Es decir, el brazo judicial es un brazo armado del proceso. Y bueno, yo tuve 5 años sometido a ese brazo judicial y tuve, yo no sé si decir la suerte, pero de ganar en mi proceso allí, ¿no? Cosa que es inédita. Yo me quedé y tuve 5 años enfrentándolos y resolvimos, ¿no? Y eso también sirve, ¿no? Un poco de, yo te diría, de esperanza y expectativa de que también allí, dando una lucha, lo que yo llamo litigio estratégico, puedes también lograr torcer el brazo si sabes administrarte dentro de esas aguas, ¿no? Porque esas son aguas que ellos tampoco controlan muy bien, ¿no? Fíjate que ayer Maduro, como no está acostumbrado a ruedas de prensa, ni los guardaespaldas están acostumbrados a ruedas de prensa, ni que le pregunten, ni que los periodistas los persigan, bueno, como no están acostumbrados a tener una logística que permita eso, bueno, no se le ocurrió nada mejor que enfrentar a los periodistas como si fueran, no sé, manifestantes ahí del municipio Chacao y terminaron golpeando a una dama porque no tienen las habilidades para poder, tú sabes, avanzar en lo que es convencional en el sistema democrático. Entonces, dentro del propio sistema judicial, Luis y José Antonio, hay que también apostar a que se puede librar ahí algunas batallas que obliguen a tomar algunas decisiones que por arbitrarias, por injustas y por ajenas a toda legalidad, también se pueden exponer en los foros internacionales. Sí, el amparo es una medida breve, sumaria, eficaz, que como todas las cosas en Venezuela eso es una letra. Hay amparos que pueden durar 5 años, 20 años, nunca decidirlo.
no tenemos Estado de Derecho. Entonces, una cosa es lo que dice la letra de la norma y otra cosa es lo que dice el régimen, que como muy bien dice Luis Augusto, estamos enfrentando una dictadura y enfrentar una dictadura significa despojar el Estado de Derecho de todo tipo de herramientas. No, y con esa pretensión han impuesto de una manera verdaderamente avasallante el término traición a la patria en cualquier cosa. Hasta con que tú mates a un perro estás traicionando a la patria, según ellos, ¿no? Entonces, ese tipo de interpretación del derecho y manejo de las normas, o sea, definitivamente es lo que nos tiene en riesgo para rescatar la democracia hoy día. Y el juego es arduo, y la lucha es dura, y con tanta gente también del sector que llamamos democrático cohabitando con ellos, no sabemos dónde van a encontrar de repente pues el recurso que andan buscando para invalidar a quien sea. Entonces, todo eso todavía está en el tapete. Ahí hay invalidaciones, por ejemplo, políticas, inhabilitaciones, que las quieren reflotar a como el lugar para ahogar también, pues, algunas manifestaciones populares que se están poniendo a favor de unas corrientes y de otras. Entonces, yo creo que aquí la estrategia tiene que ser muy específica de aquí en adelante, sobre todo si este amparo prospera. ¿Cómo hacemos para recomponer el camino democrático con un candidato que se confronte con el régimen y garantice el triunfo? Aquí entras en un tema, José, perdón, de las líneas que hemos sostenido en los movimientos ciudadanos. Un elemento importante es, acuérdate que todavía dentro del camino paralelo que estamos trabajando, la Comisión Nacional de Primaria está dilucidando si participa o no el CNE, por ejemplo. Bueno, aquí está el ejemplo. O sea, someterse al CNE es darle una pequeña herramienta más, por ejemplo, para que el Estado pueda intervenir. Pero oye, eso está introducido como un factor perturbador desde el comienzo hasta el final. Pero fíjate que la decisión no es que solamente sea un elemento perturbador, porque hay gente que dice, dejen la pelea por el CNE, eso no es importante. No, No, sí, eso claro, sí es importante, claro que es importante. estratégicamente importante, porque el régimen, fíjate, el régimen va a tratar de obstaculizar, ya empezó, pero lo único con que uno puede jugar en política es subirle la vara, es decir, el costo mayor para el Estado. Si tú agarras y el gobierno sale y dice, hoy, no me gustan las primarias, entonces tú dices, el régimen nos va a obstaculizar, entonces mejor no las hagamos. El régimen gana con un costo mínimo. Pero si tú insistes, entonces el régimen tiene que ir al Tribunal Supremo de Justicia. Ahí subimos la vara y le tiene más costo político. Pero si nosotros vamos con el CNE, por ejemplo, a lo mejor él con una decisión que intervenga el CNE y el CNE se hace loco y obstaculiza, el costo político es un poco menor, se visualiza menos. Pero si nosotros vamos a una primaria sin que el gobierno pueda intervenir a través del CNE, como está pasando ahorita, y si adelantamos y hacemos el proceso, a lo mejor la manera que él va a tener que intervenir es tumbarnos las mesas, cerrarnos los locales, poner la Fuerza Armada, impedir que la gente vaya, ahí el costo político es mucho más alto. Entonces, hay toda una serie de cosas que hay que jugar. Por ejemplo, el tema de la posibilidad de un canal virtual para votar. ¿Cómo el régimen impide unas elecciones, incluso en Venezuela? Si tú optas porque la votación sea virtual, si tú haces los esfuerzos técnicos correspondientes y con el aval de organismos internacionales, con el chequeo de estos organismos, y si el gobierno obstaculiza la votación física, la hacemos virtual. Yo sé que es menos impactante, es menos, pero tú tienes que tener la estrategia preparada. Bueno, eso es lo que de alguna manera estamos esperando nosotros, que haya una estrategia alternativa al alcance para que inmediatamente, si es que el Tribunal Supremo ante este recurso que están introduciendo se pronunciara en contra, tener la posibilidad de seguir avanzando sin que nadie nos lo impida. Pero el aval internacional para esa elección afuera, por ejemplo, ya está garantizado. El aval internacional, el aval de los organismos. No, hay que trabajarlo. Garantía no hay nada, nunca hay nada, pero se está trabajando en eso. Bueno, entiendo que dos de los miembros de la Comisión Nacional Primaria tienen la misión. Una es la diplomática Grijalva, que tiene experiencia diplomática en el mundo, está trabajando en la línea de esta, ¿no? Pero bueno, Braulio, no sé si darle el chance a Braulio, ¿cómo está la situación en Chile con el movimiento ciudadano y cómo ves tú las primarias? Exacto. Fíjate, yo mientras los oía, no estoy de acuerdo con los Agustos, ¿no? Les hablaba antes de lo que llamamos litigio estratégico, ¿no? Yo resumiría, y creo que aplica
a lo que estamos conversando, a que tú tienes que planificar. Hay quienes hablan de plan A, plan B, plan C, ¿no? Yo prefiero hablar, y siempre lo he hecho, de planificar con los recursos que tengo a la mano. Ese es mi plan A. Y en mi plan B siempre es planificar con los recursos que están en manos de otros. Siempre he actuado así, ¿no? En los litigios, como presidente del colegio, cuando he estado inclusive en el área de construcción. Entonces, yo estoy de acuerdo, siempre estoy de acuerdo, desde antes de incorporarme al movimiento, porque mi amada hermana Ana Julia, mi adorada hermana Ana Julia, me hacía comentarios sobre el esfuerzo que estaba haciendo el movimiento, y después fue que se decidió mi incorporación. Yo estaba ya en Estados Unidos cuando esto nació. Siempre se habló de que había que distanciarse del CNE. Y eso tiene dentro de mi mente todo el sentido del mundo, porque yo no controlo el CNE. Yo puedo Claro. aquí en Chile, y te voy contestando la pregunta, José Antonio, de Luis Augusto, de cómo en Chile, yo aquí puedo. Luis Augusto me dice mañana, mira, Braulio, vamos a usar tal aplicación y vamos a combinarla con presencia física en tales centros. Bueno, eso lo controlamos nosotros. ¿Nos irá mal o bien? Bueno, eso tendrá la capacidad de cada uno, pero depende de nosotros. Claro. Ahora, demorar una decisión que corresponde a la planificación de un tercero es un camino al peor de los fracasos. Porque si esa herramienta, o sea, tú estás abriendo un surco y la herramienta la tiene otro por allá en otro lado, bueno, tú lo que estás esperando es que llegue. ¿Y cuándo vas a sembrar? ¿Qué vas a sembrar? No, entonces yo prefiero empezar a abrir el surco con mis manos. No es lo más eficiente, no es la mejor forma, no es la forma más eficaz, pero es que ya sé, pero es que esa es la que yo controlo. Es la única que tengo, son mis manos. Que llegó la ayuda, que llegó una retroexcavadora al final, bienvenido. Pero ¿y si no llega? No siembro. No, entonces no cosecho nada para la familia, nos morimos de hambre ahí en el Conuco. Eso tiene sentido. Y para mí lo del CNE es eso, es estar esperando que te presten la retroexcavadora, con yo contratamos y subcontratábamos en la parte de construcción, pero ¿y dónde están mis recursos propios? Mi Exacto. recurso propio es, como muy bien ha dicho desde siempre Luis Augusto, y entiendo que lo mismo ha hecho Vladimir Mujica, de prepararnos en nuestro escenario, una plataforma digital donde la gente puede acudir. Al fin y al cabo son nuestras elecciones, son nuestras primarias y es nuestro candidato, no es el candidato del oficialismo ni del CNE, es nuestro. Yo inclusive he estado por escribir y preguntarle públicamente a Capriles qué CNE lo escogió el candidato presidencial de Primero Justicia, porque al principio aquí hablábamos del Estado de Derecho. Mira, tú te vas a la Constitución, esta que está vigente, y todos la violan, porque en la Constitución establece que todas las primarias deben ser electas con base a los resultados electorales de su militancia. Así es. Y entonces a Capriles le escogieron 56 tipos de Primera Justicia, 3 en Nueva Esparta, 4 en Amazonas, 5 en Carabobo, porque no fue la militancia, fueron unos que ellos escogieron, y dijeron, bueno, es Capriles. Y la otra pregunta que tenemos que hacernos aquí, hablando con confianza, porque al fin y al cabo yo digo por esta vía lo mismo que le digo a Capriles y a quien sea, ¿quién puede creer que Capriles no está en una posición de hacerle favores al régimen de Maduro si él está inhabilitado? Y volvemos otra vez a la planificación. ¿Cuál es la planificación de Capriles? ¿Cómo va a cosechar Capriles? ¿Cómo va a arar en la tierra Capriles? Si la retroexcavadora en el caso de él es, sí, es verdad que no tiene ahí ninguna posibilidad, porque si el régimen no le levanta la inhabilitación, el que está pidiendo ese CNE, que es otra herramienta ajena, lo tiene inhabilitado a él. Entonces, él está pidiendo una institución que es exactamente la que él no lo tiene habilitado. Para que Capriles se pueda inscribir, tiene que levantar la inhabilitación si es candidato presidencial nuestro. El próximo paso es que el CNE tiene que levantar la inhabilitación, porque si Contraloría no le oficia al CNE, el CNE no va a inscribir a Capriles. Ese CNE que él está defendiendo y que nos presenta un mapa donde dice que entonces vamos a ir a votar todos porque hay más centros. Bueno, Capriles, vamos a votar todos por un candidato que ese CNE tiene inhabilitado. Entonces son unas contradicciones que yo me voy a atrever aquí, Luis Augusto, a un tremendismo.
y José Antonio, a un tremendismo, ¿no? Cuidado si lo mejor que nos pasa es no tener las primarias al final. Por eso le digo que era un tremendismo. Sabes que ¿Por qué? mucha gente está abogando por que eso ocurra, fundamentándose en que la diversidad de candidatos que tienen las primarias inscritos y otros tantos que no calzan los puntos de vida para estar allí, o sea, pareciera que perturba el proceso. Perturba el proceso por la sencilla razón de que no se está exigiendo calidad, no cantidad, calidad en quien va a confrontar al régimen. Mira, yo intervengo aquí rapidito. Que nos quedan Lo que acaba cinco de decir minutos. Braulio, lo que dice Braulio, no, ya estamos listos. Lo que dice Braulio es importante, incluso puede visualizarse como lo que estamos hablando, ante un escenario, una estrategia. Es decir, si tú le dices al gobierno, obstaculiza las primarias, pero yo ya tengo listo un preacuerdo. Estoy dando una idea loca aquí. Donde Así mira, es, así es. nosotros vamos a tener candidato unitario, quieras tú o no quieras. Así es. Si nos obstaculizan las primarias y si no hay primarias, ya tenemos el plan A, B y C. ¿Cuál es un plan Así A que es. se me ocurre? Bueno, se ponen de acuerdo los candidatos y dicen, aceptamos una encuesta. Se ha hecho otras veces. Exacto. Aceptamos una encuesta. Nuestro candidato es la unidad. Así que Así es. nosotros somos los verdaderos. Habrán otros que nunca van a entrar en línea, pero los Claro. verdaderos candidatos se ponen de acuerdo y le dicen al gobierno, túmbanos las primarias, que nosotros nos vamos a poner de acuerdo nosotros y vamos a aceptar la herramienta A, la herramienta B o la herramienta C, porque aquí va a haber un candidato unitario. Esa es la narrativa. Senderos para la unidad hay muchos, pueden haber muchos. Todo es cuestión de que los líderes que puedan de alguna manera aspirar a formar parte de ese grupo de unidad se nos parezcan en algo a los del pacto de Punto Fijo. Los líderes y los ciudadanos, bueno, que podamos incidir en esos líderes. De ahí es. la importancia de la narrativa, la importancia de los mensajes que organizaciones como la de nosotros, modestas, pequeñas, pero que tenemos la capacidad de interactuar con, lo hagamos, incidamos en lo que debe ser. Ser persistente. En política hay que ser persistente y constante y buscar las vías adecuadas y las aproximaciones con quien realmente comulga con ese propósito político de libertad y de acción, ¿no? Ahora, como nos quedan 3 minutos, Braulio, te lo vamos a ceder a ti como invitado especial de Luis Augusto hoy, para que diga lo que quieras decir, independientemente de lo que esté ocurriendo, cómo percibes en este instante, si la primaria no se diera, el consenso por la vía habitual funcionaría para cerrar el programa, pero sigue siendo invitado de estos espacios y ya te dije que aspiro que tenga con nosotros un segmento regular toda la semana a nombre del Movimiento Ciudadano de la Salud del Mundo, igual que lo tiene el de Augusto. Adelante. Yo a la orden y agradecidísimo a ti, José Antonio Luis Augusto. Sí, yo decía, por eso que Luis Augusto y yo no habíamos hablado ampliamente, pero coincidimos. Yo estoy totalmente de acuerdo. Tú no puedes contraponer a una estrategia un amarrarte las manos. Tú tienes que decirle, me amarras la derecha, te muevo la izquierda, me agarras la izquierda, te muevo la derecha, me agarras las dos, te muevo las piernas. Es así, porque Sí. es que lo otro entonces es sometido. Yo te diría lo siguiente, y no quiero terminar sin decir esto, que sé que Luis Augusto estamos avanzando hacia eso. Nosotros la manera de motivar a nuestra gente en cada uno de los países, y ahora te hablo como coordinador en Chile, es atenderlos en sus necesidades día a día. No es fácil hablarle a un venezolano, como tengo amigo, que era dueño de un restaurante en el centro comercial La Vela y ahora está demotorizado de Rappi, una especie de, tú sabes, de entregas a domicilio, Sí. hablarle de por quién va a votar en las primarias cuando estás simplemente sobreviviendo. La estrategia que nosotros hemos seguido aquí, creo que fue exitosa, tenemos más de 100 miembros aquí en Chile incorporados, es primero tender las manos a sus necesidades inmediatas, siguiendo la pirámide de Maslow, pues, ¿no? Los básicos primero, estamos a la orden, cumplimos con consultas de cuestiones de inmigración, ayudamos inclusive a la gente a ubicarla en el empleo, y sobre esa base, cumplida esa tarea, que es primaria, impulsarlos pues a la ayuda al rescate de la democracia, y estoy seguro que cumpliendo etapa A y etapa B, vamos a poder consolidar, como decía Luis Augusto, esa fuerza que obligue a los dirigentes nuestros a tomar las mejores decisiones. Bueno, aquí están estas plataformas para llevar ese aliento, movilizar ese voluntariado, llevar el mensaje adecuado y siempre inspirados pues, en que alcancemos porque sí y porque sí
la democracia y la libertad en cualquier momento, porque el venezolano está activado donde quiera que esté. Yo estoy consciente de que es así. Yo les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy y la tribuna pues va a estar abierta las veces que hagan falta para seguir posicionando pues este tipo de mensajes. Gracias para los dos. Un abrazo. Muchas gracias a ti, saludos. Gracias, Gracias. gracias, Braulio. Hasta luego. Gracias.